Increíble momento, madre soltera salva a anciano hambriento, y revela un impactante secreto fam. El día había sido particularmente agotador para Bárbara. Con el ruido rítmico de la panadería aún resonando en su mente, arrastró sus pies cansados hacia casa, el cielo gris oscureciéndose tras ella. La lluvia caía con fuerza, acompañando su tristeza. Ser madre soltera de Valentina era un constante tira y afloja entre el esfuerzo y la preocupación. Cada día, después del turno en la panadería, solo deseaba llegar a casa y abrazar a su hija. ¿Qué tanto había luchado para mantener esa calidez en su hogar, para que Valentina nunca sintiera el vacío que había dejado su padre? Mientras cruzaba una calle, un destello de luz interrumpió sus pensamientos. Un hombre mayor, con el cabello canoso desordenado y una mirada apagada, se aferraba a una caja de cartón. La imagen, desgarradora y sincera, la detuvo en seco. Su corazón, apesadumbrado por las limitaciones de su vida, se sintió llamado a actuar. Sin pensarlo, se acercó, sintiendo como el peso del cansancio se hacía más ligero en ese momento. ¿Tienes hambre?, le preguntó, no sin cierto temblor en su voz. El anciano, sorprendido y titubeante, asintió con la cabeza. Bárbara sacó de su bolsa el emparedado que había guardado para su almuerzo, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. Mientras compartían ese simple gesto, se formó una conexión, las risas y las historias comenzaron a fluir entre ellos. Don Felipe, como se presentó, relató su juventud, cada palabra era un hilo que tejía un fuerte sentimiento de nostalgia. Pero, a pesar de la calidez, una sombra acechaba en su interior. Su vida, lejos de ser perfecta, había tejido cicatrices profundas que le dolían al recordarlas. Mis sueños se desvanecieron como hojas al viento, dijo con un dejo de melancolía, y Bárbara sintió un estremecimiento. Las palabras resonaban con su propia lucha, el esfuerzo por reconstruir su vida, por no dejarse vencer ante la adversidad. Chocando con ese reflejo de la desesperanza, la ansiedad comenzó a treparle por la piel. Mientras escuchaba los relatos de don Felipe, una pregunta se asomó en su mente: ¿Valentina algún día conocería a su abuelo? La idea era un abismo profundo, una posibilidad que la dejaba sin aliento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la charla continuaba, los fragmentos de la historia de don Felipe se hicieron más intensos, revelando que él era nada menos que el abuelo biológico de Valentina. Esa frase, dichas aquellas palabras, cortó la atmósfera como un cuchillo. Un torrente de emociones la invadió, la idea de que el pasado podía interrumpir su presente la llenaba de terror. ¿Cómo había llegado a ese momento, del confort de su mundo, en el que cada día su mayor preocupación era cuidar de Valentina, a esta revelación que desmoronaba todo lo que había construido? Los dilemas la consumían. ¿Debería contarle a Valentina, o dejar que el secreto en la penumbra siguiera guardado? En su mente, la angustia se multiplicaba. Había tenido que lidiar con el abandono de su marido, y ahora, ¿cómo enfrentar la posibilidad de desvelar que su propia madre le había ocultado la existencia de su abuelo? El miedo al juicio, al rechazo, la amenazaba como una tormenta a punto de estallar. A medida que la conversación avanzaba y don Felipe se llenaba de emociones al hablar de su familia, Bárbara sentía que sus pies se hundían en el barro, atrapando su voluntad de acción. La verdad estaba al borde, pero el peso de la incertidumbre se hacía más agobiante con cada palabra que intercambiaban. La lluvia continuaba cayendo y el murmullo de las gotas parecía sutilmente exagerar su conflicto interno. ¿Cómo encontrar el camino correcto en medio de la confusión? La historia de Valentina era un lienzo aún en blanco, y cada decisión que tomara podría mancharlo de una manera irrevocable. ¿Estaría sufriendo al tener que cargarla con la carga que había asumido durante años? Los pensamientos se acumulaban, y en su mente estallaban como fuegos artificiales, iluminando la penumbra llena de dudas y culpabilidad que la asfixiaba. Un viento frío barría las calles empapadas mientras Bárbara se adentraba en el laberinto de pensamientos que amenazaban con consumirla.
La revelación sobre don Felipe era como un eco lejano que reverberaba en su mente. Cada palabra relatada por él era una chispa que encendía su propia historia de lucha, transformando un encuentro aparentemente casual en un vertiginoso torbellino de emociones. Al llegar a casa, el sonido del llanto de Valentina desdibujó sus reflexiones. La pequeña había vuelto de la escuela, y el espacio que habían creado juntas se llenaba rápidamente de risas, juegos y un amor incondicional. Sin embargo, Bárbara se sentía más distante que nunca. Mientras abrazaba a su hija, su mente dividida sopesaba el peso del secreto que la acompañaba, una carga que podría cambiar su vida para siempre. Esa noche, mientras Valentina dormía plácidamente, Bárbara recorrió el apartamento. Las paredes estaban decoradas con dibujos coloridos y las risas de juegos pasados parecía resonar en su interior. Sin embargo, una sombra oscurecía esa calidez. ¿Podría ser justa con Valentina si mantenía en secreto su historia familiar? La culpa comenzó a desgastarla, como el agua que erosiona una roca con el tiempo. En un acto de desafío, decidió que debía hacerse una promesa a sí misma: si alguna vez revelaba la verdad, sería con la esperanza de que Valentina pudiera encontrar comprensión y fortaleza, no desasosiego. El trabajo en la panadería la distrajo, pero no evitaba que el dilema resurgiera. Cada trozo de pan que amasar era un intento de escapar del monstruo de la incertidumbre. Sin embargo, al encarar a los clientes y compartir sonrisas, sentía que algo profundo se movía dentro de ella. Su relación con don Felipe podría ser el catalizador que necesitaba para explorar su propio pasado y enfrentar sus miedos. Cada vez que el anciano se le aparecía en sus pensamientos, una voz interior le susurraba que había algo más en su encuentro que simple casualidad. Esa idea la llevó a buscar información. Después de su jornada laboral, se quedó más tiempo en la panadería, utilizando la computadora para indagar sobre el pasado de su familia. ¿Quién era realmente don Felipe? Las hojas de su historia familiar se desplegaban ante sus ojos, revelando voces pasadas que intentaban conectar con su presente. Lo que antes había sido un enigma comenzó a tomar forma, y con cada hallazgo crecía en ella una determinación renovada. Con el paso de los días, Bárbara se dio cuenta de que esas verdades ocultas no solo le pertenecían a ella. La conexión perdida entre Valentina y su abuelo era una herencia que necesitaba ser recuperada. La pregunta era, ¿cómo hacerlo sin desmoronar la vida que había construido con tanto esfuerzo? Como si el destino estuviese a su favor, una tarde, mientras salía de la panadería, don Felipe apareció de nuevo, su mirada contenía preguntas no formuladas. El aire se volvió denso y lleno de posibilidades. La pulsión interna que Bárbara sentía la instaba a actuar, a no dejar pasar esta oportunidad. Era el momento de enfrentar no solo su dilema moral, sino también el potencial de un nuevo destino. Don Felipe, empezó a decir, su voz temblorosa y firme al mismo tiempo, ¿podemos hablar de Valentina? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta o oprimir la tensión del momento, un grito en la calle la distrajo. Lo que parecía ser un sencillo giro inesperado podría dar pie a una revelación impactante, y con el corazón acelerado, se dio cuenta de que esa conversación podía ser el cambio que siempre había buscado. ¿Qué desenlace le deparaba el futuro a su familia, y qué papel estaba dispuesta a jugar ella para desvelar esa historia? Bárbara sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. La voz del anciano, a punto de pronunciarse, quedó atrapada en la confusión del grito que resonó en la calle. La perturbación era un eco brutal, un recordatorio de que el caos estaba siempre al acecho, a la vuelta de cualquier esquina. Se volvió hacia la fuente del alboroto, un grupo de niños rodeando a una figura que yacía doblada sobre el suelo. Con un impulso casi automático, corrió, su corazón latiendo ráfagas de adrenalina. A medida que se acercaba, la identidad del hombre se hizo visible, era un conocido de la comunidad, un hombre que había caído, y su expresión desencajada dibujó una mueca de desconsuelo que le llegó al alma. Instintivamente, Bárbara se agachó junto a él. «¿Está bien?», preguntó, su voz firme a pesar del nudo que le apresaba la garganta. El anciano titubeó. Con esfuerzo, se sostuvo en pie, y aunque su apariencia era frágil, había una chispa en su mirada que iluminaba su rostro cansado. Mientras lo ayudaba a incorporarse, un pensamiento la golpeó. Su propio padre había pasado por situaciones similares, por momentos de desesperación y vulnerabilidad. Esa minoría de humanidad siempre la había golpeado con fuerza, incitándola a conectar, a comprender los hilos invisibles que unían las historias. Cuando finalmente el hombre estuvo de pie, miró profundamente a Bárbara, y en esa mirada, encontró un eco de su propia historia.
Era un momento de conexión instantánea, ambos compartían la carga del pasado, aunque nunca antes se hubiesen conocido. Gracias, joven, murmuró el anciano. Sus ojos reflejaban reconocimiento. Eres una buena persona. A veces, es difícil encontrarse en este mundo. Las palabras resonaron en su interior, llevándola a cuestionar la desdicha de su propia vida, a mirar más allá de la rutina en la que se había instalado. Cada día en la panadería había sido un ejercicio de fortaleza, pero lo que había aprendido en esos momentos de crisis era más valioso que cualquier técnica de amasado. Ahí, en medio del caos del día a día, había un propósito de acción, ser la voz de otros, ser el apoyo que se había cansado de buscar. A medida que el anciano se alejaba, sus palabras quedaron flotando en el ambiente, y la conexión con su propia historia se volvió un catalizador. Fue un impulso que la llevó a tomar decisiones que habían eludido su mente hasta ese momento. No podía permitir que la vida siguiera así, sin un rumbo claro, escondiendo la verdad que necesitaba liberarse. Esa noche, sentada con una taza de café helado entre las manos, su mente no cesaba de girar. Tenía una nueva determinación, estaba lista para abrir la puerta del pasado. En su interior, se gestaba la idea de que la verdad no solo liberaría a Valentina, sino que también la liberaría a ella misma, permitiéndole abrazar su herencia en lugar de temerla. Así fue como se encontró frente a la computadora una vez más. La investigación la absorbía y las historias emergían como sombras proyectadas sobre su presente. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que había llegado el momento de sentarse cara a cara con don Felipe, de escuchar las verdades que guardaba y de asumir el rol que necesitaba, no solo como madre, sino como mujer que estaba reconstruyendo su identidad. Y ahí, mientras tecleaba, se sintió invadida por una sensación de urgencia. La conexión estaba más cerca que nunca. La historia que anhelaba descubrir resonaba entre los secretos del pueblo, y estaba decidida a llevar esa historia a la luz. Cuando el sol comenzó a asomarse, iluminando su pequeño hogar, un nuevo camino había florecido ante Bárbara. Un camino que le permitiría, finalmente, enfrentarse a los fantasmas de su pasado e involucrar a Valentina en un viaje de descubrimiento personal. Pronto, Valentina, susurró, su voz cargada de nuevos propósitos, te hablaré de nuestras raíces. Estamos a punto de descubrir algo increíble. Pero aquella determinación amenazaba con desbordarse. Lo que pasaría al compartir aquellos secretos podría ser la prueba más dura, un nuevo dilema que podría cambiar su vida para siempre. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que eso implicaría? La pregunta quedó flotando en el aire, repleta de posibilidades y tensión, esperando su resolución. La luz del amanecer bañaba el espacio donde Bárbara había pasado la noche buscando respuestas. El café frío había perdido su aroma, pero su mente estaba despierta, listando los pasos que debía dar. Había decidido que ese día visitaría a don Felipe, el hombre que había guardado, tal vez, las respuestas que necesitaba. Pero la indecisión la consumía. ¿De verdad estaba preparada para averiguar lo que tanto tiempo había evadido? Mientras se vestía, repitió mentalmente la escala de sus intenciones: escuchar, comprender, y sobre todo, aceptar. Era un proceso que significaba más que olfatear el pasado, implicaba un reconocimiento de los errores y aciertos que había cometido a lo largo de los años. Cada prenda que se colocaba era un símbolo de aquella transformación que sentía latente. La blusa que eligió hoy era su favorita, un recordatorio de días más felices. La eligió para que la acompañara en esta búsqueda. El trayecto hacia la casa de don Felipe fue retador. El bullicio habitual del pueblo resonaba en sus oídos, pero ella solo escuchaba su propia respiración, cada inhalación cargada de un temor palpable. Abordó sus pensamientos con una línea de cuestionamientos: ¿y si lo que descubría era dañino? ¿Y si era reconfortante? La incertidumbre se transformaba en un bullicio interno que dificultaba su visión. Al llegar, tocó la puerta con un ligero temblor en sus manos. El anciano abrió, y la mirada de reconocimiento en sus ojos disolvió un poco de la tensión que sentía. Su presencia parecía ser un hito en la búsqueda de respuestas necesarias. Sin rodeos, don Felipe la invitó a pasar. La casa estaba llena de memorabilia de un hombre que había vivido muchas historias, y Bárbara sintió que ese lugar estaba impregnado de secretos. ¿Qué te trae por aquí, Bárbara?, preguntó don Felipe, mientras se acomodaba en un viejo sillón que parecía absorber su figura. Don Felipe, he estado indagando sobre nuestra historia familiar, sobre quiénes somos realmente,
empezó a decir, sintiendo como cada palabra liberaba una parte de sí misma que había estado reprimida. El anciano asintió, sus ojos centellearon con una comprensión profunda. A veces, las verdades más dolorosas son las que nos brindan la libertad que buscamos. Justo en ese instante, una serie de recuerdos sobre su padre y su propia vida comenzaron a surgir. Las preguntas eran más que simples curiosidades, eran el eco de una búsqueda de identidad. Esa búsqueda le urgía no solo a encontrar a su hija en el laberinto del tiempo, sino también a enfrentarse a la mujer que había construido a costa de sus miedos. El diálogo fluyó entre ellos. Don Felipe compartió historias de épocas pasadas, revelando la vida de personajes que formaban parte de su historia familiar. Por momentos, Bárbara se sentía perdida entre los relatos, pero en otras ocasiones, algo en su interior se iluminaba con la convicción de que entendía. Finalmente, preguntas sobre su madre emergieron, y el anciano tomó un profundo suspiro. Lo que no te he contado, Bárbara, es que tu madre no estaba sola. Temía que algún día esto te doliera, pero es hora de que sepas la verdad. No puedes escapar de tu legado. Su voz, aunque suave, resonó con la fuerza de lo ineludible. Bárbara sintió que su corazón se detenía. Las palabras que había temido escuchar estaban ahí, justo frente a ella, desbordando incertidumbres y reflexiones sobre su propia valía. ¿Qué significaría conocer esas verdades? Se encontraba al borde de un descubrimiento que podría redefinir todo lo que conocía sobre sí misma y sobre Valentina. La tensión en el aire era palpable, y la mirada de don Felipe atravesaba más que su piel, atravesaba su alma. En esos momentos, la pregunta que había esperado también le golpeó con toda su fuerza. ¿Te gustaría saber la verdad sobre tu madre? La decisión y la revelación estaban al alcance de su mano. Pero, ¿estaba dispuesta a aceptar el precio que conllevaba? La vida de ambos cambiaría irrevocablemente. Se encontraba al borde de un precipicio, y dar el siguiente paso era tan aterrador como liberador. La respuesta que buscaba se acercaba, pero su significado era un dilema en sí mismo. ¿Cómo encajaría esa verdad en el rompecabezas de su vida? La incertidumbre reinaba, lista para desatar un nuevo giro en su historia. El silencio tras la pregunta de don Felipe se convirtió en un abismo. Bárbara sintió el eco de las palabras reverberar en su mente, construyendo muros y abriendo brechas al mismo tiempo. Con cada segundo que pasaba, sus dudas se entrelazaban con una necesidad irrefrenable de desentrañar lo desconocido. La verdad parecía un monstruo en la sombra, esperando a ser liberado en su mente. ¿Qué clase de verdad?, preguntó finalmente, su voz temblando a pesar de su intento por mantener la compostura. Don Felipe se inclinó hacia adelante, su mirada intensificada por la luz que entraba por la ventana. Tu madre, era parte de un mundo que preferiría haber olvidado. La soledad que elegiste no era más que un eco de la suya. Y hay algo que debes saber sobre esa decisión. La tensión en el aire se volvió casi física. Bárbara sintió un vórtice de emociones, curiosidad, temor, resentimiento. No solo se trataba de su madre, no obstante, cada nuevo descubrimiento prometía sacudir las bases de su identidad. En ese instante, comprendió que su búsqueda no era una simple exploración del pasado, sino un duelo sobre el propio legado que había cargado durante tanto tiempo. Consciente de que era víctima de sus propias inseguridades, decidió que no podría retroceder. Cada historia que escuchaba, cada matiz de las anécdotas de don Felipe le estaban revelando un aspecto de ella misma que había estado oculto. No puedo seguir con los ojos cerrados, murmuró, sorprendiéndose de su propio coraje. Era un grito de liberación, un compromiso con su propia historia. Ese es el espíritu que necesitarás, dijo don Felipe, su voz impregnada de admiración. Sin embargo, cada verdad tiene su peso. A veces, es más pesado de lo que uno imagina. Bárbara asintió, el sudor formándose en su frente. Se sentía a la vez ansiosa y poderosa, como si su lucha interna por comprender todo lo que había sido la preparara para un momento crucial. La verdad, aunque inquietante, prometía un futuro más claro. Si voy a avanzar, tengo que saberlo todo. Debo abrazar ese legado, no huir de él, afirmó, presionando su mandíbula con determinación. Don Felipe esbozó una sonrisa amable, asintiendo ante su resolución. Entonces, empecemos por los inicios. Tu madre enfrentó decisiones que la llevaron a un camino solitario. Sin embargo,
Esas decisiones no la definieron, la vida es una cadena de elecciones, y cada elección esconde un león en el armario. Mientras hablaba, una imagen lejana de su madre apareció en su mente, un destello de recuerdos felices que enfrentaban la dolorosa realidad que había elegido ignorar. Las palabras del anciano se entrelazaban con su propia historia. Sus dudas se convertían en curiosidad y su determinación culminó en una pregunta que la atravesó por completo. ¿Por qué decidió alejarse? ¿Y qué tenía que ver eso conmigo? El brillo en los ojos de don Felipe cambió. Era un indicio de que había más en su relato, más sufrimiento y valentía entrelazados en el mismo tejido. A medida que continuaba, cada palabra lo llevaban a descubrir un nuevo aspecto de la historia que abarcaba más que meros sucesos, estaba hablando de un legado de lucha, amor y renuncia. El anciano se detuvo un momento, como si sopesara la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Bárbara sintió como el aire se tornaba pesado, comprendiendo que su vida estaba a punto de transformarse para siempre. Tu madre tuvo que tomar una decisión fatal. La verdad sobre ella es también la verdad sobre ti. ¿Estás lista para enfrentar eso? Ese instante culminante representaba no solo un reto personal, sino un llamado a la acción. La decisión estaba allí, al borde de sus labios, y ella sabía que este era el momento en el que debía enfrentar su destino. Bárbara cerró los ojos por un segundo, respirando hondo para calmar su tumulto interno. Luego, con una confianza renovada, respondió, sí, estoy lista. Con esas palabras selladas, el camino hacia su verdadero yo comenzó a desenredarse, pero aún quedaba un hilo sutil por estirar. Don Felipe sonrió, pero en su mirada había nota de advertencia. Recuerda, Bárbara, la verdad puede liberarte, pero también puede doler. Prepárate para aceptar lo que vendrá. Mientras ella se preparaba para lo que vendría, su corazón latía con fuerza. La revelación en la que iba a entrar podía ser el pináculo de su viaje o el inicio de un destino aún más incierto. Con su vida balanceándose en la frontera de la aceptación y el miedo, una pregunta resonó en su mente: ¿cuánto estaba dispuesta a perder por descubrir quién realmente era? Así, la puerta a su identidad se abría, y ella se preparó para atravesarla. Bárbara miró a don Felipe, y a medida que la tensión se acumulaba entre ellos, la carga de lo desconocido comenzó a manifestarse en su cuerpo. La ansiedad apretaba su pecho, pero un profundo anhelo de libertad la empujaba hacia adelante. Esa revelación era una bifurcación en su vida, un punto de inflexión donde el pasado y el futuro se entrelazaban. Empecemos, dijo don Felipe, con un matiz de solemnidad que imprimía un aire de seriedad a sus palabras. Se acomodó en su silla, su voz ahora poseía la cadencia de un narrador que lleva a la audiencia hacia un desenlace esperado. Tu madre fue parte de un círculo del que renunció a mucho, pero que nunca la soltó del todo. Bárbara sintió que el sabor de esas palabras se quedaba en su boca, amargo y agrio. Cada frase que surgía de los labios de don Felipe parecía rasgar más capas de su armadura emocional. ¿Qué había hecho su madre que resultara tan devastador? Ella tomó decisiones por amor, pero el amor también puede ser un acto de abandono, continuó el anciano, su mirada centrada en un punto distante. Ana, tu madre, se enfrentó a opciones que desataron conflictos internos, se vio atrapada entre su deseo y su lugar en este mundo. La mención de su madre por su nombre real le provocó una sacudida. Ni siquiera sabía por qué le molestaba, pero era una percepción extraña, como si identificarla más allá del título de madre la hacía más real, más humana. Debes entender que a veces, es en el dolor donde encontraremos la fuerza que no sabíamos que teníamos, instó don Felipe, volviendo su mirada hacia ella. Ana eligió un camino solitario, pero cada elección que hizo la llevó a un lugar de poder. En cada sufrimiento, había un destello de valentía. Bárbara comenzó a adentrarse en el relato, pero su mente abrumada luchaba por mantener el enfoque. Empezó a conectar las historias de don Felipe con su propia vida, lustres de una vulnerabilidad que había tratado de ignorar. La lid entre amor y renuncia, la lucha entre el deseo de ser y la necesidad de sentirse. ¿Cómo puedo enfrentar sus elecciones sin perderme en el camino?, preguntó su voz, tiñendo la pregunta con fragorosa autenticidad. Era el eco de su propio temor a quedar atrapada en el mismo ciclo de dolor. Don Felipe se levantó lentamente, dirigiendo ella hacia la ventana. El sol empezaba a ponerse, arrojando sombras largas y profundas en la habitación. Mira, dijo con un tono que era casi un susurro. Ese es el simbolismo del ciclo de la vida. La oscuridad también puede ser hermosa.
Así como la noche se convierte en día, tú también puedes encontrar tu propia luz dentro de la verdad. El conflicto interno que había mantenido encerrado durante años parecía destaparse. Ante esa imagen resonante, la idea de encarar sus propios demonios se volvió más tangible y, extrañamente, menos aterradora. El horizonte que se presentaba ante ella estaba lleno de posibilidades, pero también estaba manchado de dudas amenazadoras. Quiero que mi viaje no sea solo para ventilar el pasado, declaró, con el firme propósito de que ese proceso la fortaleciera, en lugar de quebrantarla. No solo quiero entender a mi madre, quiero entenderme a mí misma. Don Felipe sonrió con aprobación, pero su mirada mantenía un aire de advertencia. Recuerda, Bárbara, al desenterrar los secretos de tu madre, también encontrarás cosas de ti misma que pueden ser difíciles de aceptar. Un escalofrío recorrió su espalda ante la insinuación de que se acercaba a realidades dolorosas. Pero era una presión reconfortante, un suave empujón hacia lo desconocido. Si algo estaba claro, era que ya no podía escapar. Lo que comenzaba como un viaje hacia su legado ahora se tornaba en un camino hacia su autodescubrimiento. Mientras se sumía en el silencio que siguió, los ecos de su propia voz resonaban en su mente. El deseo de encontrar la verdad se convirtió en una llama ardiente, y en lo profundo de su ser, una pregunta brotaba, casi instintiva: ¿qué haría si la verdad que encontrara fuera aún más dolorosa de lo que temía? Con esa incertidumbre palpitante, la sombra de un dilema moral se extendió sobre su mente. Y así, su búsqueda apenas comenzaba, rodeada de luces y sombras, y el camino a su verdadero yo se tornaba cada vez más intrincado. ¿Qué decisiones la llevarían a la sanación, y cuáles a la destrucción? La respuesta la aguardaba, como un eco en la penumbra, y Bárbara supo que estaba lista para enfrentar sus propios leones ocultos. Bárbara se encontró sola en la penumbra de su habitación al regresar de la reunión con don Felipe. La luz se había desvanecido, dejando solo un tenue resplandor del atardecer que se filtraba por la ventana. La presión en su pecho se transformó en un mar de confusión y determinación. Cada palabra de don Felipe giraba en su mente, una mezcla de revelaciones que amenazaban desmantelar la vida que conocía. No podía permitirse distraerse. Este era el momento que había estado esperando, un espacio de introspección y reflexión. Se sentó en su escritorio, rodeada de papeles dispersos que contenían los vestigios de recuerdos de su madre, cartas antiguas y recortes de revista que hablaban de su vida, de su elección de renunciar a ciertas cosas. Se dio cuenta de que lo que antes le resultaba trivial ahora era un tesoro de información que podía abrir las puertas de su propia historia. Mientras revisaba esos papeles, Bárbara comenzó a identificar patrones en las decisiones de su madre. Al observar una carta que hablaba de la valentía de Ana al dejar un trabajo prometedor por amor, se sintió impulsada a preguntarse, ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? La necesidad de entender a su madre giraba en torno a un impulso aún más profundo: entenderse a sí misma. Entonces, el pensamiento la golpeó: ¿quién era ella realmente, fuera del reflejo de su madre? El peso de esa pregunta comenzó a revolucionar su interior. Las decisiones de Ana la habían marcado, pero era hora de tomar el control de su propia vida y no dejar que las sombras del pasado dictaran su futuro. Se dio cuenta de que era momento de enviar un mensaje a su viejo amigo Javier, un colega con quien siempre había tenido una relación conflictiva pero quien, a pesar de las diferencias, había sido una fuente de valiosos consejos en su carrera. Después de un intercambio de mensajes lleno de dudas, se encontró citándose con él en un café del centro. Inmediatamente, la ansiedad la invadió. Recordaba cómo había despreciado algunas de sus ideas, como si desestimar su perspectiva la protegiera de un inexistente soldado enemigo. Sin embargo, la parte de ella que estaba dispuesta a confrontar sus propios leones ocultos se impuso. No podía seguir a la sombra de su madre, debía dejarse guiar por su propia luz. En la cafetería, la conversación comenzó de forma amena, pero rápidamente se tornó en un tenso intercambio de ideas. El tempestuoso diálogo llevó a una confrontación sobre su potencial y su tendencia a evitar los riesgos. «Tienes miedo de fracasar, pero también de triunfar», le espetó él, su mirada firme, instándole a ver la verdad. Esa afirmación resonó en su mente como un eco incesante. «No quiero ser como ella, atrapada en decisiones por otras razones que no son mías», pensó. La revelación la trastocó. Podía sentir cómo su autoestima empezaba a erguirse. Si su madre había encontrado fortaleza en sus decisiones, tal vez ella también pudiera hallar su fuerza en la verdad de lo que deseaba.
Su conversación con Javier se convirtió en un instante revelador de autodescubrimiento, donde comenzó a esbozar sus aspiraciones. Regresando a casa, la fría noche la envolvía, pero algo dentro de ella desaparecía a medida que tomaba decisiones conscientes, una tras otra. La vida había comenzado a despojarse de las sombras del pasado, revelando posibilidades brillantes. Sin embargo, no todo estaba resuelto. La inquietud por lo que podría descubrir aún la acompañaba, acechante en la oscuridad. Mientras se acomodaba en la cama, una nueva pregunta la invadió, hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad sobre su madre, y, en consecuencia, sobre sí misma. Esa pregunta colgaba en el aire, como un misterio ineludible que debía desentrañar. Sin embargo, antes de caer en un sueño inquieto, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era un número desconocido, pero la frase escrita encajaba como un rompecabezas: sé más sobre tu madre de lo que imaginas. Te espero en el lugar donde todo comenzó. La inquietud que había estado acumulando se transformó en una determinación voraz. Sin duda, su viaje apenas comenzaba, y el escenario estaba preparado para confrontar la historia que había permanecido oculta demasiado tiempo. La mañana siguiente llegó con un aire fresco, un renovado sentido de urgencia alimentaba cada paso de Bárbara hacia su trabajo. Mientras se vestía, el mensaje que recibió la noche anterior repetía una y otra vez en su mente. La expectativa del encuentro que le aguardaba no solo en el pasado de su madre, sino también en la posible revelación de su propia identidad, se sentía como un hilo de energía pulsante en su pecho. En la oficina, las horas transcurrieron lentas. Su mente no podía concentrarse en los informes y cifras que le eran familiares. Los ecos de la conversación con Javier y el enigmático mensaje devoraban su atención. Sin embargo, cada vez que un impulso la llevó a tomar el teléfono, una sombra de duda la paralizaba: ¿y si lo que descubriese me decepciona? ¿Y si prefiero la incertidumbre a enfrentar una verdad dolorosa? La lucha interna comenzó a consumirla, haciendo chocar su deseo de saber con un miedo profundo a lo que podría encontrar. Finalmente, el reloj marcó la hora de la salida. La resistencia había sido fuerte, pero la curiosidad sobre lo que significaría acercarse al lugar donde todo comenzó se convirtió en una fuerza implacable. Adentrándose en el bullicio de la ciudad, sus pasos convergieron en dirección a la antigua casa de su madre, un lugar que había sido testigo de secretos y decisiones que moldearon sus vidas. Mientras caminaba, la atmósfera le permitió recordar pequeñas anécdotas de su infancia, cada una descifrando un poco más de su madre, la mujer que ella había conocido y la persona que había dejado atrás tantas preguntas sin respuesta. La distancia se volvió infinita cuando se encontró frente a la puerta. Su mano se detuvo antes de tocar el timbre, sintiendo que en ese momento, un abismo entre lo conocido y lo desconocido la separaba de una revelación que podría cambiar su vida. Al abrir la puerta, la figura familiar del anciano, que había estado esperando, la recibió con una sonrisa cálida, pero en sus ojos había un rugido de historias no contadas. «Bárbara, ¿estás aquí?» «Sabía que vendrías», dijo con tranquilidad, invitándola a entrar. El interior estaba igual que lo recordaba, pero el ambiente era diferente, cargado de una innegable nostalgia y una sensación de expectativa. Los recuerdos comenzaron a fluir mientras el anciano hablaba. Habló de su madre con un aprecio que la hizo sentir tanto curiosidad como inquietud. La forma en que Ana tocaba vidas, su capacidad de amar y su decisión de dejar cosas a un lado por una visión más grande. Cada palabra era una pincelada que configuraba un cuadro más claro de la madre que había perdido, pero con cada pincelada, una pregunta nueva surgía en su mente. Sin embargo, a medida que se adentró en la conversación, un momento de silencio se instaló entre ellos. Se dio cuenta de que el anciano tenía información vital, algo que podría revertir la narrativa que había construido sobre su madre. Sin embargo, las palabras que necesitaba no estaban listas para ser pronunciadas. Sin ser capaz de resistir la duda, Bárbara se sentó erguida y le preguntó directamente, sin rodeos: «¿Cuál es el secreto que guarda mi madre?» La respuesta del anciano llegó como un susurro en el aire: «Lo que sabes sobre ella no es toda la historia». El latido de su corazón se aceleró, y en ese momento, todo lo que había detenido estaba a punto de desatarse. La búsqueda de su propia verdad recién comenzaba y estaba a punto de enfrentar algo que podría replantear no solo la memoria de su madre, sino también definir su camino hacia adelante. Con el susurro del anciano resonando en su mente, se dio cuenta de que la lucha no era solo de su madre, sino de ellas dos, entrelazadas por un destino que aguardaba ser descubierto. ¿Estaba Bárbara preparada para lo que venía?
¿Estaba lista para enfrentar la posible traición de la historia que había construido en su mente? El secreto seguía guardando, persistente y tentador, y la jornada hacia su revelación apenas empezaba. Las palabras del anciano resonaban en la cabeza de Bárbara como un eco interminable. La posibilidad de que su madre hubiera llevado una vida oculta le presionaba en el pecho, y sus pensamientos giraban como un torbellino. Notando su agitación, el anciano le ofreció una taza de té, preguntando con cuidado, ¿quieres que empecemos desde el principio? A medida que Bárbara aceptó el té, sintió que era un ritual necesario, una oportunidad para calmar su mente turbulenta. Las manos temblorosas envolvieron la taza caliente, y se permitió un momento de reflexión. Sabía que el encuentro y las palabras del anciano tendrían consecuencias para su presente. Todo lo que estaba construyendo en su vida profesional, y su búsqueda de una identidad propia, dependían de lo que estaba a punto de descubrir. El anciano comenzó a relatar historias de su madre, cada una más reveladora que la anterior. Habló de su valentía, de su deseo de hacer cosas grandes y de cómo, a pesar de las adversidades, siempre mantuvo una fe inquebrantable. Con cada anécdota, Bárbara podía sentir emociones densas y complejas abriéndose paso en su interior. Como si cada palabra del anciano abriese la caja de Pandora de sus propias dudas sobre la figura de su madre. Lo que más la inquietaba era la mención de un hombre. Tu madre y yo estuvimos cerca mucho tiempo, comentó el anciano con una tristeza palpable en su voz. Pero hubo otro, un amor prohibido que nunca pude entender del todo. Ese fragmento de información era como un puñal que la golpeó en el vientre, despertó no solo su curiosidad, sino también innumerables preguntas sobre su propia existencia. ¿Era posible que su historia fuese el resultado de un amor oculto? En su mente, Bárbara comenzó a cuestionar sus raíces y su lugar en el mundo. La búsqueda por su identidad que había dado más sentido a su vida hasta ahora se tambaleaba ante los nuevos datos inadvertidos que caían sobre ella. La mezcla de lealtad a la imagen de su madre y el deseo de conocer la verdad comenzaba a generar una guerra interna. No sé si estoy lista para escuchar lo que venga, dijo finalmente, entre un susurro y una afirmación. Pero sabía que, a pesar de la incertidumbre que la rodeaba, había llegado el momento de enfrentar sus temores. La búsqueda de la verdad siempre había sido su motor. En el fondo, sabía que si no tomaba este camino, jamás podría liberarse de la carga del desconocido. El anciano, notando su conflicto, se inclinó hacia adelante, y con una mirada profunda, dijo, lo que hay detrás de este secreto no solo afecta a tu madre, también te afecta a ti. Necesitas decidir si estás dispuesta a cargar con esa verdad. Bárbara sintió como si un rayo de claridad penetrase en su confusión. Este era un punto de no retorno, una decisión que podría transformar su vida. Si se atrevía a enfrentarse a lo desconocido, podría encontrar no solo respuestas sobre su madre, sino también sobre ella misma. Respondiendo a esa llamada interna, se sentó con más confianza y preguntó con firmeza, dime, ¿quién era ese hombre? ¿Qué ocurrió entre ellos? Las palabras del anciano no solo estaban a punto de revelar secretos familiares, sino que también podían cambiar la dirección de su vida. Mientras la conversación se adentraba en el terreno desconocido, la respiración de Bárbara se aceleró. Se dio cuenta de que cada revelación la acercaba más a una verdad incómoda, pero absolutamente necesaria. Cada historia tejía un camino hacia lo que estaba oculto, y lo que quedaba anhelando por ser descubierto. La historia de su madre aún guardaba secretos, y la historia de Bárbara apenas comenzaba a desvelarse. Mientras el anciano comenzaba a hablar, Bárbara sintió que lo que estaba a punto de escuchar podría replantear su percepción de la familia, el amor y su propio destino. ¿Se atrevería a aceptar la revelación que cambiaría su vida? La verdad permanecía al borde de los labios del anciano, y el peso de la decisión ahora reposaba en sus manos. Bárbara sintió que cada palabra del anciano era un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. Mientras escuchaba atentamente a don Felipe, su corazón latía una mezcla de ansiedad y esperanza. La promesa de respuestas sobre su madre la impulsaba. Ese hombre, empezó a explicar don Felipe, era una parte fundamental de su vida, un amor que marcó su existencia. Bárbara contuvo la respiración. ¿Por qué nunca me habló de él?, preguntó, sintiendo como la inquietud crecía en su interior. Don Felipe la miró con compasión, como si entendiera las complejidades de sus sentimientos. Porque la vida a veces nos lleva por caminos que creemos no queremos recorrer. Temía que saberlo arruinaría la imagen que tienes de ella, de esa madre valiente que siempre luchó por ti, respondió, su voz suave pero firme,
como quien sostiene un secreto durante demasiado tiempo. La revelación se sintió como una embestida. Su madre había ocultado fragmentos de su historia que podían haberla conectado de manera profunda con ella. Se dio cuenta de que en su búsqueda por entender a su madre, también se encontraba buscando su propia esencia. Echar la vista atrás no solo significaba revelar el pasado de Anna, sino también el de ella misma. ¿Y qué sucedió con ese amor? La pregunta salió de sus labios impalsibly. El deseo de descubrir cómo todo se entrelazaba con su vida presente la urgía a seguir indagando. Don Felipe cerró los ojos por un momento, como si las memorias que buscaba evocar fueran un río caudaloso que se resistía a abandonarlo. Él no se quedó. Era un hombre en sus propios dilemas y decidió partir, dejando a Anna en un terreno complicado. Ella optó por la ruta más solitaria, una decisión que la marcó profundamente. No puedo hablar por ella, pero todos cometemos errores, explicó, dejando que la compasión y la comprensión se filtraran a través de sus expresiones. Bárbara sintió como la tristeza empapaba cada palabra. Eso pudo haber causado un impacto en su vida, y en la mía, reflexionó, conectando las decisiones del pasado con las repercusiones que habían tenido en su propio presente. El anciano asentía con seriedad y añadió, ella eligió ser fuerte, pero también se vio atrapada en la culpa y la soledad. Esas emociones la llevaron a cerrar puertas que nunca debió haber cerrado. Con cada afirmación, Bárbara se acercaba más a la comprensión de la mujer que había admirado y temido a partes iguales. No era solo su madre, sino una mujer llena de lucha, debilidades y valentías. Encaminándose hacia la resolución, entendió la importancia de aquel legado, tanto pesando en sus hombros como un peso profundo. Al enfrentarse a la verdad, decidió no dejarse consumir por el temor. Ella siempre me enseñó a ser fuerte. A pesar de sus elecciones, siempre estaba ahí para mí. Es hora de que yo también enfrente las verdades de mi vida, dijo con determinación renovada. Ahora sabía que no podía dejar que las sombras del pasado definieran su presente ni su futuro. Se sentía lista para abrazar el legado de su madre, incluidos sus errores. El camino hacia la aceptación del pasado le prometía la libertad que había estado buscando. Bárbara sintió un cambio profundo al tomar esta decisión. No sería fácil, la carga de la verdad a menudo puede ser pesada. Pero sabía que era necesaria. La imagen de su madre comenzó a tomar una nueva forma en su mente, una imagen que abarcaba tanto la fuerza como la vulnerabilidad. Quiero ayudar a Valentina a comprender su historia. No quiero que repita los mismos errores, que sienta que no puede ser honesta. Mientras sus palabras flotaban en el aire, las posibilidades de un nuevo comienzo se extendían ante ella. Don Felipe sonrió, un brillo de orgullo brillaba en sus ojos. Hiciste lo correcto al decidir enfrentarlo. La verdad siempre es una herramienta poderosa, y compartirla con Valentina será un regalo invaluable. Con cada palabra, Bárbara se sintió más fuerte, más conectada con sus raíces. Las decisiones que había tomado, las luchas que había enfrentado se volvían parte de un legado que merecía ser honrado. Con determinación en su corazón, se despidió del anciano, llevando consigo el peso de la verdad y la promesa de sanar. Al regresar a casa, su mirada se centró en la pequeña Valentina, quien estaba dibujando en la mesa de la cocina. La dulzura y la inocencia de su hija le recordaron que cada historia tiene el poder de repetirse o de cambiar. En ese momento, Bárbara sintió la responsabilidad de educar a Valentina sobre quienes eran realmente, de ofrecerle un legado de fortaleza y verdad. El ciclo de la vida comenzó a cerrarse en su mente mientras se prometía a sí misma que nunca dejaría que la historia se repitiera de la misma manera. Estaba dispuesta a enfrentar la verdad que a menudo resulta incómoda para ofrecerle a su hija un camino más iluminado y fuerte. Su transformación personal reflejaba la profunda conexión con aquellos que la precedieron, y una renovada esperanza la guiaba hacia el futuro. Decidida, esperó a que Valentina terminara su dibujo. «Tienes algo que quiero hablar contigo, Valentina». «Es importante», empezó, sintiendo el eco de cada palabra resonando por su ser. Estaba a punto de abrir el verdadero capítulo de su vida, una verdad que no solo beneficiaría a ella, sino también a su hija. Había encontrado su voz, su propósito y su fortaleza. La carga que una vez sintió a su espalda ahora se había convertido en un puente hacia la libertad y el entendimiento. Volviendo a tocar base, si han llegado hasta aquí, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta ahora,
porque su opinión cuenta y alimenta el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este finale. Y no olviden, deben compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Potenciemos juntos estas historias de superación personal.